Estimada comunidad, buenos días. En esta oportunidad tenemos como invitado a César Matamoros, un exitoso empresario de nuestra región, con el cual vamos a compartir parte de su experiencia, sus conocimientos, que seguramente van a ser muy valiosos para toda nuestra comunidad emprendedora, jóvenes que quieren iniciar el camino de formar una empresa. Y pues yo creo que con el conocimiento y la experiencia de César, van a tener un mejor horizonte, una mejor visión hacia dónde quieran apuntar. César, bienvenidos al canal. Muchas gracias por visitarnos. David, primero, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y felicitarte pues, para poder crear este tipo de espacios donde uno pueda compartir un poco la experiencia y a partir de ahí poder apalancar un poco al sector emprendimiento, al sector de los jóvenes que están buscando abrirse en el mercado en distintos rubros, ¿no? Desde mi parte, poder compartir un poco la experiencia para que las personas puedan ampliar su horizonte, lo que quieran hacer, ¿no? Genial, César, muchísimas gracias por tu visita y la predisposición a poder aportar tus conocimientos. Quisiera de repente iniciar en esta primera etapa, conocer los inicios de César, qué estudió, cómo inició, de dónde surge la idea, ese espíritu emprendedor, cómo fueron quizás la infancia, de repente hay algún hecho que marcó el querer hacer empresa, ¿no? Oh, esa es una buena pregunta. En realidad, yo también me hago a veces esos espacios de meditación como persona. A veces me pregunto por qué uno tiene ese esquema mental que tiene. Y eventualmente siempre me gusta repetir esa frase que dice: somos hechura de nuestros padres y de las cosas que hemos vivido. Y mi padre es una persona que desde que yo tengo uso de razón hacía negocios y vendía todo tipo de negocios. Yo dentro de mi mente, de mi padre, tengo como una imagen como de 1000 oficios de la zona donde éramos. Te cuento, nosotros somos de Huancavelica. Y él hacía todo tipo de negocios, desde vender combustible, hacer panadería, ser carpintero, cerrajero, hacer un emprendimiento en molinos de granos y todas esas cosas. Creo que esos pequeños elementos a mí me han ido formando para ver el mundo como ahora lo veo, ¿no? Eventualmente mi padre, en todos esos emprendimientos que hasta ahora sigue emprendiendo, ya con 60 y tantos años, ha fracasado y no le ha ido muy bien. Y entiendo que, pues, como amor de padre, siempre tiene la intención de que a su hijo le vaya bien. O sea, a mí me educó con la intención de poder yo pertenecer. Siempre me recuerdo esa frase, decía: sales de la universidad, tienes que buscar un buen trabajo, espero que puedas posicionar un buen puesto, ¿no? Ese era el consejo de mi padre. Sin embargo, había algo dentro de mí que ya estaba formado, que era entender de que no estaba hecho para ser, tal vez, pertenecer a una ya compañía fundada. Por el contrario, tenía esa hambre, ese sueño de fundar mi propia compañía. Desde que tengo razón como profesional, ese fue mi propósito, hacer mi propia compañía. En un inicio no sabía exactamente qué me iba a dedicar. Emprendí en el mundo de la publicidad, de las carreras de las cuales he estudiado, es administración de empresas. Y en esa línea hice mi primer emprendimiento, que es una agencia de publicidad. Lastimosamente fracasó. Pasé al rubro de los acabados, hice emprendimiento con unos primos de acabados de vidrio y aluminio, tampoco funcionó. Luego, en ese interín también uno tiene que meditar un poco qué es lo que está haciendo. Y ahí entré a razón de que, pues, como profesional me faltaba mucha experiencia. Y en ese camino también, como te relacionas con tus hermanos que ya son mayores y ya tienen una línea de carrera, me habla un poco sobre la construcción. Tengo una hermana mayor que ahora es mi socia. Ella trabajaba para los contratistas de las municipalidades. Entonces ahí me menciona: oye, ¿por qué no hay la posibilidad de que puedas pertenecer a esa línea de profesionales que son contratistas para el Estado? Pero eventualmente para eso tienes que ser ingeniero, ¿no? Claro. Y entonces ahí me animó para poder estudiar mi segunda carrera, que era arquitectura. Estudié un semestre de la carrera y lastimosamente por temas económicos y tiempo no los pude concluir. Luego de ahí lo dejé en stand-by y
culminé la primera carrera, posterior a eso, ya fracasando las 2 primeras empresas, incursioné como ejecutivo en una compañía que se dedicaba netamente al tema de la construcción. Yo creo que ahí va el primer mensaje, ¿no? De que como jóvenes, o la comunidad que te sigue, David, tiene que entender que en estas épocas tienen que tener claras las cosas, lo que quieren hacer. Y creo que es una de las cosas que a mí me ha identificado, porque cuando decidí ser ejecutivo, trabajar en una planilla de una compañía que no era mía, yo entendía que no iba por un tema económico, sino iba por un tema de experiencia. Y yo decidí a qué compañía ir, ¿no? Eventualmente no fue un tema de que se estaba convocando personal, sino que fui personalmente, me presenté como mi padre me había enseñado desde muy chico, que en la vida, si quieres trabajar en algo, no importa que si te pagan o no te pagan, pero la idea es que trabajes. Tal vez para muchas personas que ya tienen carga familiar, hacer eso es muy difícil. Exacto. Pero yo justo de camino a este lugar meditaba un poco y decía, ¿por qué estoy en donde estoy? Pues que eventualmente tuve la suerte de tomar la decisión de emprender desde muy joven, y cuando emprendes desde muy joven no tienes miedo de fracasar, ¿no? Y no importa mucho si fracasas o no. Te quieres comer el mundo. Exacto, entonces creo que esa fue una ventaja para mí, ¿no? Y después de fracasar 2 emprendimientos, elegir a una compañía para poder trabajar y buscar su experiencia a nivel constructivo, y presentarte con el dueño y decirle, soy tal, quiero trabajar y no importa si me pagas o no me pagas, y esta persona ver ese ánimo mío y decidir contratarme porque eventualmente iba a ser mano de obra gratis. Creo que esas pequeñas cositas lo decidimos cuando sabes exactamente lo que quieres. Así que creo que ese es el mensaje más importante. Siempre supe desde que estaba en la universidad que yo quería ser empresario, indistintamente en qué rubro. Y eso creo que ha hecho que las decisiones que tome en el futuro, si fracasar la otra compañía, buscar experiencia, nos permitía seguir en la misma línea, no nos desviábamos indistintamente si comenzábamos a hacer otras cosas, ¿no? Genial. Yo creo que es muy importante lo que nos comentas, y ahí me quedo con 2 partes que comentas, ¿no? Lo que te marcó en la infancia. Hace no mucho leí un artículo de Daniel Molifaz, donde hay una tesis, el creador, si no mal recuerdo, donde indica pues que la infancia marca mucho nuestro futuro, y de una manera inconsciente es lo que queremos lograr, ¿no? Y lo otro es el hambre. Ricardo Salinas, un gran empresario mexicano, pues habla acerca de cómo queremos progresar, no solamente nosotros como personas, quizás como si tenemos nuestros hijos, inculcarles ese hambre a querer seguir creciendo, ¿no? Eso quería comentar y acotar de repente, que va muy marcado al tema de tu historia, y de repente lo que quisiera de repente ahondar un poquito, y es donde más podemos obtener conocimiento, experiencia, es ¿qué errores quizás tú crees que cometiste en estos 2 primeros emprendimientos que quizás sirvan de una guía a los jóvenes para que sea su punto de inicio de ellos y puedan seguir adelante, ¿no? No sé si es posible que nos puedas comentar ello. Claro, es que los he analizado, los he pensado siempre. Yo creo que el primer error es no planificar. La planificación. Sí, el primer error es eso. Tú sales a emprender con mucho capital y tienes todas las ganas definitivamente de que sea grandioso tu emprendimiento, pero sin plan, sin planificación no hay un norte. Y eventualmente eso nos pasó. Y cuando no planificas, cometes o tomas decisiones, digamos, en el interín de que se ejecuta tu estrategia, entre comillas, o lo que crees que es tu estrategia, y a veces las decisiones que tomas no son alineadas a lo que quieres lograr. Entonces, eso fue el error garrafal que yo cometí. No había una planificación. Eso que venía de la línea de como administrador de empresas, ¿no? O sea, esa es de las cosas que a mí me han enseñado en la universidad. Y tomaba decisiones como, por ejemplo, me acuerdo, y lo cuento ya de modo de anécdota, y también me enseña, porque hoy día nosotros como compañía, si bien es cierto, hace poco hemos inaugurado una oficina nueva, propia, y
Cuando yo emprendí mi primer proyecto, me recuerdo, David, que lo primero que hice fue comprarme una oficina, ¿no? Los escritorios de la oficina. Y los escritorios de la oficina pues, eran los más lujosos, ¿no? Pero no había clientes. Ya, son errores que cometemos porque no planificamos, no dimensionamos la parte financiera, no dimensionas qué flujo va a existir. Y recuerdo que esa oficina, si bien era hermoso, con mesas de vidrio, sillones con acero inox, sillones que giraban y todas esas cosas. Y una sola vez, me acuerdo, fue un cliente a esa oficina. Nunca atendía a un cliente en esa oficina aparte de esta otra persona. Y gasté los recursos, lo más escaso que es cuando emprendes son los recursos. Gasté en cosas innecesarias. Y también el tema de ser joven, a veces sientes que también esa es otra desventaja, ¿no? Pues a veces ventaja o desventaja, ¿no? Como no tienes responsabilidades, a veces gastas por gastar. Entonces esos son errores que cometí como punto de partida. Pero lo interesante de esto es que te centra y para el futuro te enseña. Entonces si hoy día tenemos la oportunidad, tú conoces mi oficina, sigo usando los escritorios desde 5 años, sigo usando la misma silla que lo usa cualquiera de las personas, no uso un sillón ejecutivo, nada parecido, sino uso el mismo sillón que usamos todos, y es un sillón sumamente barato, no es un sillón caro, ¿no? Entonces eso he entendido, de que cuando planificas sabes qué decisiones y cómo tomarlas. Y cuando no lo haces a punta de tu criterio y a veces eso no está alineado con los objetivos que te has planteado. Entonces creo que ese es el error más grande que yo he cometido, pero no se trata de seguir lapidándose con los errores, por el contrario es aprender. Exacto. Porque no las vuelvo a cometer otra vez y por lo demás también sirve ya para afianzar una cultura organizacional donde absolutamente todos dentro de la compañía, no usamos excesivamente en cosas innecesarias, usamos lo necesario para las cosas fundamentales de una comunidad, pero ya no nos sentamos en escritorios sumamente lujosos. Genial, mira, qué bueno de esta parte de tu historia, César, que yo creo que va a ser muy importante para la comunidad. Y acá quisiera de repente ahondar un poquito en algo que es muy importante y que lamentablemente en nuestro país no nos enseñan ni en la escuela ni en la universidad a una profundidad que a veces cuando estamos ya armando negocios o trabajando se desnuda esta debilidad. El tema de la educación financiera, lo comentaste, es vital de repente cuando inicias y hacer proyecciones. Aquí de repente no sé si podrías dar algún mensaje a la comunidad, algún consejo por dónde debe iniciar o qué tópicos deberían de tomar de cara a que también deberían de ver el tema de la planificación, ¿no? Bacán. Mira, yo ahorita estoy entre leer y escuchar, entre las dos cosas ahora, digamos, está pivoteando mi sistema de educación. Soy más un aprendiz empírico. ¿Ya? Estoy leyendo un libro que se llama El millonario de al lado y menciona esto, de que una persona en el transcurso de su vida, cualquiera sea su profesión, empresario, emprendedor o profesionista, debería tener logros si se hace una administración con una cultura financiera adecuada, ¿no? Y debería acumular patrimonio en el transcurso de su vida. Pero eso básicamente depende de que se haga un uso adecuado de los recursos. El uso adecuado de los recursos es justamente planificar, eso es uno, y dos, no gastar lo que no tienes, o no aparentar lo que no tienes. Entonces, si se trata de educación financiera, es simple, no hay muchas cosas que ver. Sería entender de que tienes que considerar un fondo de lo que ganas como parte de ahorro, lo suficiente como para poder invertirlo, y no gastar más de lo que te genera ingresos, y gastar lo que te sobra, no gastar todo lo que te ingresa. Creo que sobre esa plataforma uno debe de vivir todos los días, porque
hay personas dentro de mi entorno, algunos inclusive, que entiendo de que, pues, me imagino por sus esquemas mentales creen que llevar una ropa de marca, qué sé yo, es más valioso que tener una estabilidad y una tranquilidad financiera. Yo creo que eso no debería ser. Deberíamos entender de que la tranquilidad es aquel espacio donde el recurso financiero es elemental en nuestra sociedad. Creo que nos da opciones de elegir hasta cómo nos atendemos cuando tenemos emergencias de salud. Sí, y lo debemos de tener tan claro de que, oye, debemos planificar de que cuando pase un evento le debemos tener un colchón. Pero para lograr eso, eventualmente tu cultura tiene que ser ahorra lo suficiente como para que puedas vivir tal vez hasta 2 años sin sueldo, si se te acaba el trabajo. Y para poder lograr eso, entender que lo que tienes que gastar no es lo que te ingresa, sino lo que te sobra después de ahorrar, después de generar tus costos fijos mensuales como la educación de tu familia, los gastos de la comida, los alquileres, todo eso, y lo que tienes que gastar en cosas elementales como para suntuarios es lo que te sobra después de asignar todo eso. Yo trato de ver de esa manera esta situación. También estoy en ese proceso de aprendizaje porque siento que también me falta a nivel personal, porque a nivel empresarial el esquema es diferente, ¿no? Porque uno a veces viene de una cultura de emprendedor y la primera etapa era todo lo de la empresa era mío y eso está mal. De la empresa. Ese es el primer cambio que hicimos. Entonces, luego ya comencé a pagarme. Después de pagarme, ahora voy a la etapa de que con ese sueldo yo tengo que administrarlo bajo el enfoque que acabo de decirles. El enfoque es ahorrar una parte de mi sueldo y asignar ese pedazo cuando sea lo suficientemente grande para un tema de inversión y gastar lo que me sobra después de asignar todos mis costos. Ahora ya tengo responsabilidades, ya soy padre de familia, soy esposo y ya tenemos responsabilidades de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, pero muy al margen de eso no soy experto en estos temas, pero lo que sí podría decir es que no dejemos de educarnos siempre, ¿no? Como tú has dicho, es un tema que adolece nuestra sociedad desde la parte educativa básica, que es de la escuela, del colegio, no se tocan estos temas. Así es, César, de verdad, yo creo muy esclarecedor lo que nos comentas y creo que va a ser muy importante este conocimiento para la comunidad que a veces falta de ello, ¿no? César, quisiera ya empezar a que nos puedas contar cómo nace la idea de Ancosur. Ancosur se ha posicionado en el mercado bancaíno como la inmobiliaria más grande y creo que tiene una proyección muy importante de cara a lo que viene a desarrollar sobre viviendas sostenibles. Y quisiera cómo nace Ancosur y luego hablaremos un poquito más de las otras empresas que también gestionas y tienes, ¿no? Genial. Bueno, entiendo que es por el motivo con el cual me invitaste, ¿no? Así es. Bueno, sí, actualmente nosotros, yo me siento muy orgulloso de lo que estamos logrando con Ancosur. Es la empresa que está gestionando los proyectos más grandes en la región. Tenemos un proyecto de 270 unidades aquí por el centro de Huancayo. Ahorita estamos construyendo 2 unidades, uno en el Tambo. Es un edificio de 10 pisos y otro edificio frente a Real Plaza entre Girales y Ferrocarril, un edificio de 20 pisos. Nos sentimos muy orgullosos. ¿Y cómo inició esto? Es justamente lo que te decía. O sea, desde la universidad yo tenía claro de que quería ser empresario. Y en el 6º semestre de la universidad, mientras estudiaba administración, como te comenté, mi hermana me da esa iniciativa de decir hoy debería ser constructor, ¿no? Y ahí es donde me meto a estudiar. Pero como te dije, tiempo y economía nos dio para poder acabar la carrera. Pero luego saliendo de la universidad hacemos estos 2 emprendimientos, se acabó, fracasamos y decido trabajar en una constructora, justamente porque tenía claro de que lo que yo quería hacer en el futuro es una constructora. No sabía nada de inmobiliario, no sabía que existía el inmobiliario, lo que sí sabía era que existían empresas que daban obras para el
y me metí a una compañía para ser su administrador de obra, porque no tenía línea de carrera en la parte de construcción. Trabajé cerca de 2 años, tuve la suerte de trabajar con el superintendente de DOERAM, el ingeniero Alfredo Naum, por si acaso, si ahí me ve. Ah, ya. Seguramente, seguramente. Sí, ya. Es un tipo sumamente preparado, imagínate, para dirigir una mina, ¿no? Bastante interesante y aprendí muchísimo de él. Y en ese transcurso, yo ya tenía claro que quería dedicarme a esta industria, así que usé de plataforma esta compañía 2 años. Y luego, cuando ya estaba destacado en la mina Milpo en Cerro de Pasco, tomé la decisión de renunciar y venir a vez a Huancayo, pero con la intención clarísima de que tenía que estudiar mi segunda carrera. Y mi segunda carrera es ingeniería civil. Estudiaba y trabajaba, y a la par, para poder sostener mi educación y mis gastos diarios, hice 2 emprendimientos. Un emprendimiento de venta de ladrillos, vendía ladrillos, me acuerdo, en esas épocas, 2 bolsas en la mano, iba obra en obra, llevaba mis ladrillos ofreciéndolos a las personas que estaban construyendo. Y segundo, también el tema del restaurante, que me generaba caja diaria como para poder ver el tema de la alimentación. No nos fue muy bien también, ya, pero sí servía para comer rico, ¿no? Ya. Ya, por lo menos. claro, entonces en esa línea del restaurante, me acuerdo, compré un restaurante, y mientras lo refaccionaba, veía pues que la cosa se complicaba, y mi hermano es chef. Entonces llamé a mi hermano, que estaba a esa fecha en Lima, y le invité que sea parte del proyecto del restaurante, y así, en esa línea, mis 3 hermanos se alinearon al proyecto del restaurante. Y a la par hacía el tema del ladrillo, pero el tema del ladrillo entendía, a la par que estaba estudiando, me abría una oportunidad, que era proveer los materiales a las inmobiliarias. Y yo iba a las inmobiliarias y miraba cómo hacían su trabajo, y yo les proveía materiales. Y en esa línea aparece una oportunidad, me acuerdo de un periódico que decía que necesitaban vendedores para una inmobiliaria. Entonces me presenté, postulé, ingresé como un corredor inmobiliario. Hice el trabajo y ahí entendí que pues ahí había una oportunidad. A la par podía meterme como constructor, pero también podía comercializar las propiedades. Esas épocas estaban haciendo uno de los proyectos más grandes de Huancayo, que es el Sahara, que está en Tarapacá y Moquegua. Y yo les llevaba mis materiales para que puedan construir. A la par les da la opción, oye, les ayuda a vender su propiedad. Ahí conocí a Víctor Cusma, ahí conocí al señor Juan Piñas, que lastimosamente en el COVID se murió. Y poco a poco, bajo esa línea, yo también comencé a indagar hoy en el tema inmobiliario, cómo funciona, qué hacen, cuánto se vende, cómo se vende, cuánto cuesta construir y todo eso. Y tuve la oportunidad de conseguir a un amigo, que yo le menciono así como un amigo, pero en realidad es, para mí, creo que un segundo padre, ¿no? El señor Jorge Chu, que en su momento tenía su urbanizadora, pero yo le abastecía materiales a su urbanizadora, ¿no? Porque ahí él se dedicaba a hacer casas. Y como estaba estudiando ingeniería civil, le supervisaba sus obras. Ya. Y siempre cuento eso, o sea, nunca él me pagaba un sueldo, pero sí tenía la oportunidad de supervisar sus obras a nivel constructivo, y me da la oportunidad de comprar mis materiales. Aprendí a supervisar las obras, y también me da la oportunidad de vender las casas. Y esa era mi fuente de ingreso. Yo trabajé más o menos en esa metodología cerca de 2 años. Luego, ya cuando estaba desarrollándose de esa manera mi vida profesional, decidí comprar mi primer terreno ya en esa urbanización, y hacer mi primera casa. Y ahí entendí de que yo no contaba con todo el presupuesto para hacer el proyecto. Entonces comencé a buscar socios, ¿no? Y tenía, exagerando, 24, 23 años,
no encontraba a los socios que confían en mí. Entonces, en ese momento, la persona que confía en mí fue el señor Jorge, Ujú. que tenía su urbanizado, me compraba materiales, me vendía terrenos para yo construir y él se asocia conmigo para hacer una casa. Ujú. En ese terreno que él mismo me vende y me vende a crédito, hacemos la primera casa. Y desde ahí comencé, a hacer, comencé a hacer los proyectos. Ujú. Estoy hablando del año 2017 aproximadamente. Ujú. Y así como en el restaurante ya estaban mis 3 hermanos trabajando, algunos ya estaban tirando la toalla porque no daban ni para comer a veces. Ujú. Ya decidimos liquidar el restaurante y comencé ya directamente a hacer la construcción y yo mismo construir. Y en esa línea me doy cuenta que uno de los elementos para poder construir es gestionar bien a tu contratista. Ujú. Contrato un contratista y el contratista me falla, me termina sacando todo el presupuesto de mano de obra, pero no se culmina la obra. Y como no se culmina la obra, yo mismo comienzo a hacer las obras, me acuerdo. Y en ese interín, una de mis hermanas entiendo las dificultades que vivía y comienza a apoyarme, ¿no? Ujú. Para acabar la casa y se acabó la casa y se vendió. Y fuimos por la segunda casa y en ese detalle ya comencé a integrar otra vez a mis hermanos, que ahora son socios míos los 3, Ujú. en el proyecto y hice que el chef estudie arquitectura. Ujú. Ya una de mis hermanas es contadora, así que lleva la contabilidad del proyecto. Y una de mis hermanas, si bien es cierto, es enfermera, pero es muy buena vendedora, es muy buena comercial. Entonces, creo que también el fruto de que, o el resultado que hemos logrado es gracias a la sociedad que tengo, al equipo que tengo, que es primero mi familia y luego la familia más grande que ahora es las personas que integran Ancosur. Ujú. Ancosur es eso, en realidad somos cerca de 42 personas trabajando todos los días desde la parte operativa, la parte administrativa, la parte de gerencia. Y todos hacemos lo que hacemos, como siempre decimos, por una sola cosa. Nuestra finalidad es que las personas que confían en nosotros hagan realidad el sueño de una vivienda ideal. Ujú. ¿Por qué? Porque mi familia se ha pasado 20, 30 años soñando en una casa que hasta ahora nunca lo han podido comprar ni mis padres, pero lastimosamente se separaron. Pero veo esa realidad y digo, o sea, esa historia debe ser de muchas personas. Y si es que compran una vivienda con mucho esfuerzo, porque merecen que sea un sueño, no una pesadilla, ¿no? Así es. Entonces, esa es más o menos la historia de Ancosur. Genial, César. Yo me quiero quedar con dos, creo, enseñanzas muy importantes de esta parte, la cual es que nunca te rendiste, tenías fijo a dónde querer llegar y no importaba al inicio el tema de un sueldo, sino el adquirir experiencia. Y eso muchas veces también con las personas que trabajamos en Guayayo es el mensaje principal, que cuando tú eres joven lo que más adolecemos es de experiencia. Y lo otro es cómo has podido unir a tu familia en torno a un proyecto en común y una visión. Eso es muy valioso porque te has formado y te has rodeado de gente de mucha confianza, ¿no? Y lo último que nos comentaste es el tema de la infraestructura, pues nuestro país adolece de mucha infraestructura, hay una brecha de infraestructura enorme y sobre todo en tema de vivienda familiar. Y creo que con el aporte que están haciendo en Alcosur es muy importante a ello, no solamente para la región, seguramente más adelante con el crecimiento que van teniendo al país en general. Ahora quisiera que nos contaras también parte de las demás empresas que tienes, como Moro Capital, Sagari, también eres socio en Sulpa, que nos comentaras a grandes rasgos cuál es el objetivo, la visión de cada una de estas compañías y cómo agrupa todo y que tienes un ecosistema que ayuda a que todo funcione bien, ¿no? Nada, genial. Bueno, ya en el interín, mientras Ancosur iba funcionando, tú te ibas dando cuenta de que había una serie de problemas por resolver, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que hemos hecho es porque somos muy perfeccionistas al querer resolver un problema. Y las otras compañías han nacido en realidad en función a la necesidad para resolver esos problemas. Por ejemplo, ¿no? Cuando el primer contratista nos abandonó, entre comillas, nos estafó, así nos hemos sentido, decidimos nosotros mismos controlar la cadena de construcción. Y como controlábamos nosotros mismos la cadena de construcción,
comenzamos contratando al personal que hacía la parte de la ejecución de obra. Nosotros teníamos la planilla del personal, teníamos los materiales y todo eso. Y era más dificultoso, pero al mismo tiempo sí era más seguro porque te permitía cumplir frente a tus clientes. Pero luego ibas viendo de que ahí había una oportunidad de poder hacer esa misma actividad de una forma profesional fundando una constructora, porque lo que hacíamos era ser una constructora también. Y fundamos Straton, que es una constructora. Y con Straton en realidad hacemos la integración hacia atrás de nuestro negocio y brindamos servicios de construcción para terceros. Además, en mismo Straton tenemos un área dentro de la compañía que se dedica exclusivamente al tema de la arquitectura, y lo que hemos hecho es tener un estudio de arquitectura. Al mes nosotros cerca de 4 o 5 proyectos externos fuera de Ancosur elaboramos todo el expediente para que sean construidos para terceros. Entonces también tenemos el estudio de arquitectura con la misma marca. Hemos integrado hacia la parte de atrás. Luego hemos visto por la parte adelante ver el tema financiero, y lo que hemos hecho es fundar Moro Capital con la intención de captar fondos de inversión privada para poder canalizarlos a la inmobiliaria. Administramos esos fondos, cobramos un fee de administración y lo canalizamos al proyecto. Eso es Moro Capital, pero en el camino, como entendíamos que necesitábamos respaldar nuestras operaciones de inversión con propiedades, con esa compañía comenzamos a hacer en sociedad con distintas personas y empresas habilitaciones urbanas. Entonces comenzamos con habilitaciones básicas por Chupaca, Pilcomayo, y ahorita estamos haciendo una habilitación urbana de 2,5 hectáreas por aquí, por Umuto. Es una habilitación completa de la misma gama y categoría de Centenario y Portales. Y con la intención de que la gente entienda de que, oye, toda la inversión que hacen están respaldadas con cerca de 600, 700 terrenos que están dentro de nuestras habilitaciones. Eso es Moro Capital. Y luego en esa línea, cuando nosotros estábamos haciendo una habilitación en la selva de terrenos para hacer una vivienda, encontramos una nueva oportunidad de que las habilitaciones convencionales en zonas de esta naturaleza fracasan. Para nosotros fracasar significa que cuando le entregas el terreno y las áreas comunes, dentro de estos proyectos las áreas comunes son abandonadas. Y como no construyes de inmediato, porque son segunda vivienda, el abandono hace que esas áreas comunes pierdan absolutamente su valor y los terrenos no agarren la plusvalía que se le había prometido al cliente. Entonces ahí decidimos hacer la primera inversión dentro de nuestros proyectos. Y Sagari nace de esa manera, porque lo que hacemos dentro de una habilitación urbana es invertir en infraestructura, construyendo una infraestructura de vacaciones, y estamos ahorita construyendo nuestro primer resort. Entonces lo que garantizamos con este modelo es que las personas que compran un terreno tienen acceso ilimitado al resort, así como las áreas comunes, pero al mismo tiempo este resort es privado. Al ser privado canalizamos turistas, y lo que estamos queriendo hacer ahorita a nivel nacional es poder replicarlo en todas las zonas selva de nuestro país. Y ya tenemos tierras compradas en Oxapampa, y eso es lo que básicamente tiene como fin Sagari, convertirse en una cadena de resort a nivel nacional. Con la ventaja de que las personas que compran terrenos dentro de esa infraestructura pues tengan acceso ilimitado al resort, y todas las ventajas que conlleva pertenecer a un club, porque los costos de administración, los costos de uso de los espacios van a ser relativamente más bajos, ¿no? Claro. Y por último, Sulpa en realidad es una inversión que hemos hecho con la empresa de Raquel, porque ella lo ha fundado y en algún momento nos invitó, y nuestra visión es que Moro Capital al final sea un conglomerado que pueda invertir en todas las industrias, y Sulpa es un intento de eso, ¿no? Pero invertimos en proyectos o en compañías que coinciden con nuestra filosofía, con nuestra cultura, con el objetivo que creemos que es de nosotros también.
Genial esto, César. Mira, yo creo que es un ejemplo a seguir lo que has construido, porque ya tienes todo un ecosistema que ve no solamente el tema inmobiliario, sino ya de un bienestar general para las familias que desean adquirir su vivienda, segunda vivienda, según lo que nos vas comentando. Para ir culminando de repente, algún mensaje que quieras brindar, no solamente a la comunidad joven emprendedora, sino también por lo que nos has comentado, al tema de las inversiones a través de Moro Capital, ¿no? Quizás a que muchos o muchas personas o emprendedores puedan volcarse y hacer consultas para ver cómo pueden invertir y capitalizar su dinero, ¿no? Ok, a ver, Moro Capital está diseñado para personas que tienen activos o ahorros en el banco. No está diseñado para empresarios o emprendedores. Un empresario y un emprendedor es capital riesgo que puede generar mayores utilidades. En el caso de Moro Capital, diseñado para personas que tienen ahorros en el banco y el banco les da una retribución baja, entre comillas, hasta un 7, 6, 5%, en el mejor de los casos. En el caso de nosotros, captamos de forma privada estos fondos y los canalizamos a inversiones de las inmobiliarias, de los proyectos inmobiliarios, y podemos generar retribuciones de estos ahorros hasta un 12, 13, hasta 15%. Así que simplemente tienen que buscar Moro Capital o ingresar a la data en COSUR y pueden encontrar un asesor financiero. Y si en caso desean comprar una propiedad, un departamento, una casa, un terreno, pues se comunican con Ancosur y tienen un pool de asesores inmobiliarios. Les va a asesorar la mejor forma de invertir o adquirir una propiedad. Nosotros brindamos financiamiento hasta 3 años, 5 años en la compra de un departamento o un terreno. Por ahí tenemos facilidad de compra. Genial. Y bueno, César, muy agradecido de formar parte de la comunidad y de las entrevistas que vamos a estar teniendo. De repente un mensaje final a los jóvenes, a los emprendedores, alguna recomendación o libro. Nos mencionaste lo que estás leyendo actualmente. Ahora mucho tenemos el formato de los podcasts, de repente que conoces alguno y que puedas recomendar igual, porque finalmente si nosotros compartimos nuestros conocimientos, ayudamos que la comunidad crezca y sobre todo genere más bienestar en general a la población, ¿no? Ok. A ver, mira, yo creo que estoy en una etapa de madurez. Yo siempre digo que a nivel empresarial yo me considero que estoy en la adolescencia. Ya, está la rebeldía. Sí. Yo conozco muchos empresarios que creo que ya están en etapa de madurez y no me refiero a un tema de edad, sino a una etapa empresarial. Nosotros creemos que estamos en la adolescencia. Un consejo para todas las personas que nos ven: yo al estar en esta etapa he cambiado mi forma de percibir el mundo empresarial. Creo que es natural, ¿no? Siempre estar cambiando porque vas alimentando tu experiencia con nuevos conocimientos. Las personas que quieren emprender, básicamente que se animen a hacerlo, no hay un momento adecuado. Es hacerlo ya. Pero también tienen que ser conscientes que se paga un precio. El precio de la disciplina, el precio del esfuerzo y el precio de renunciar a muchas cosas. Tú y yo sabemos que hemos renunciado a muchísimas cosas para emprender. Es carísimo y es sumamente pesado, pero también tiene muchas cosas buenas. Y si las personas quieren también dedicarse al tema de ser profesionistas, genial. También paga y tiene también muchas ventajas. Entonces, indistintamente a qué nos dediquemos, creo que mi conclusión ahorita en esta etapa de mi vida es: atrevámonos a hacer lo más excelente posible. Creo que ese sería el mensaje. No puedo hacer apología de que el emprendimiento es lo mejor o ser empresa es lo mejor y no ser profesionista, no. O sea, ambos casos pagan. Conozco profesionistas que ganan muchísimo más que yo,
tienen menos experiencia y ganan más que yo. Pero hay que entender de que si ganan más que nosotros es porque hacen las cosas mejor que nosotros. Muy importante ya. Entonces, si vas a ser profesionista, entrégate en su totalidad, atrévete a pagar el precio de ser el mejor profesionista, y desde ahí créeme que vas a tener recompensas extraordinarias, ¿no? Pero sea cual sea el camino, mi mensaje es eso: atrevámonos a hacer lo mejor que podamos y ser los mejores en nuestro rubro, porque creo que eso necesita nuestro país para salir adelante, para tener una economía muchísimo más sólida. Es que todos tengamos claro de que nuestra responsabilidad es contribuir a nuestro país, no tomar de ella, sino contribuir, sumar. Genial, César. Muchísimas gracias por participar en este capítulo y bueno, a toda nuestra comunidad, invitarles a suscribirse, comentar y sobre todo compartir con su familia, con sus amigos, en sus grupos de WhatsApp, porque esta entrevista creo que ha sido muy enriquecedora, muchos conocimientos que se van a llevar y merece ser compartida. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo.